Listo, jefe, ya está iniciada la grabación. Gracias. Entonces, iniciamos, por favor. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a iniciar con componente de jurídico. Y nos hicieron la siguiente pregunta. Dice así para la reclamación 1388-6595. Usuario con tipo de documento AS, este numerito 23001D0292, en Fortran registraron el nombre que no aplica y en apellido que no aplica. En este caso, ¿es válido el diligenciamiento del formulario como no aplica? ¿O se debe aplicar glosa por inconsistencia? Esa es la pregunta, ya que en bitácora y factura registran NN. Entonces, efectivamente se hizo el proceso, la validación, se revisaron los soportes y en nuestro aplicativo, en el formulario de reclamación, lo están reclamando como nombre. En datos de la víctima, nombres, dice no aplica, no aplica. Y el documento, efectivamente, si lo revisamos con esta estructura, normativamente estaría bien para un colombiano indocumentado. Pero adicional, identificamos que en la bitácora colocaron nombre NN. Lo correcto era que acá en nuestro magnético, en nuestro formulario FORIX, me hubieran relacionado NN. Adicional, identificamos que el paciente llegó consciente y orientado, por lo tanto también logramos identificar que no, pues no podría ser un NN. Aparte de eso, el paciente es el conductor de una motocicleta de estas placas. Quiere decir que muy posiblemente datos del paciente sí hay, muy posiblemente el paciente sí tiene un nombre, muy posiblemente el paciente no es un habitante de la calle o no es un indocumentado colombiano. Adicional, identificamos en los soportes que acá hay una licencia de tránsito con datos de propietario donde me indican que es Marta Marimón y identificamos que esta placa que relacionan acá en este documento es la misma que me relacionaron acá en la bitácora. Al hacer ese análisis también revisamos la factura en donde efectivamente factura está bien, NN, de acuerdo a cómo me lo están relacionando en bitácora, digamos que ahí coincide, pero si lo comparo con magnético, pues esa información no me coincide. El número está correcto, el número está correcto. En ese orden de ideas, nosotros glosamos por 2101, por nombres y apellidos, ya que es no válido lo que ellos nos relacionaron ahí, ya que me relacionaron que no aplica y esto es un nombre y un apellido que no es válido. Tu deber ser hubiera sido en su momento, si realmente es un indocumentado colombiano, hubieran podido relacionar NN. Adicional, podemos indicarle en la nota aclaratoria que de acuerdo a soporte se evidencia que el paciente llega consciente y orientado. Quiere decir que le estamos indicando a la IPS que por qué motivo de pronto no nos identifican el paciente si nos damos cuenta que acá hay documentos del vehículo y muy posiblemente ese puede ser mi paciente. Y adicional que el paciente llega consciente y orientado, por lo tanto, si es mayor de edad, el paciente debe saber sus datos. Adicional, aplicamos la glosa 2103, en donde le vamos a indicar que hay una inconsistencia. ¿Por qué? Porque si en el formulario me relacionan que no aplica, no aplica, pues no me está coincidiendo con el nombre que me están relacionando en la bitácora, ni el nombre que me están relacionando en mi factura de venta. Ay, perdón, no les anoté ahí. Bueno, al compararlo con el nombre, en la factura de venta también hay... Ah, no, mentira, perdónenme. No hay inconsistencia en factura de venta, sería solo contra la bitácora. Aplicativo versus bitácora, por el número. Sin embargo, adicional, evidenciamos lo que les comentaba al principio, que de acuerdo a normatividad estaría bien diligenciado, pero esto hace referencia a un habitante de la calle mayor de edad.
y por lo tanto, de acuerdo a norma, es un habitante, nos estamos dando cuenta que él era el conductor de la moto. Entonces, en ese caso, aplicamos estos dos glosas, 2102 y 2103. ¿De pronto tienen alguna pregunta? Buenos días, doctora. Sí, no, pues digamos es más para, digamos, afianzar el concepto, ¿no? Entonces, en este caso, para todo caso de NN, que creo que es el caso que siempre hemos venido manejando, Sí, señor. debe existir siempre una justificación en la historia clínica de esa situación, ¿no? Claro, sí, señor. Vale, perfecto. Digamos, si acá en mi bitácora me hubiera dicho paciente, peatón, habitante de la calle, pues sí me cumpliría con la normatividad de mi número de documento. O si me hubieran indicado paciente, llega con un Glasgow de 2/15, inconsciente, no fue posible identificarlo, y ya que más adelante me lo identifique, también hubiera sido válido. Pero en este caso, hubiera sido válido que me lo identifiquen como NN. Pero asimismo, acá en mi magnético, sí o sí deben de relacionarme NN. Perfecto. Gracias. Bueno, sí, señor, con gusto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar con el componente financiero. Perdón, médico. Buenos días para todos. Bueno, aclaración de criterios del componente médico. Siguiente. No hubo preguntas, pero sí se realizará una precisión, una aclaración sobre algunas IPS, una situación de IPS que se está presentando, quienes reciben pacientes víctimas de accidente de tránsito trasladados por ambulancia con politraumatismo y la puerta de entrada es consulta externa, de acuerdo a lo evidenciado en factura. Facturan también estancia, procedimientos, pero no facturan el servicio de urgencias. Y cuando nos vamos a soportes, se evidencia que la prestación es un servicio de urgencias con servicios de observación e internación. En estas condiciones en el que ingresa el paciente, no se puede admitir el ingreso por consulta externa. Aunado a esto, se presenta porque en las mesas técnicas y en respuesta a glosa, las IPS manifestaron que no tienen habilitado el servicio de urgencias. Por tal motivo, no era viable negar el servicio al paciente y al no tener esto habilitado, pues decidieron reclamar con el código 39141 de consulta ambulatoria de medicina general. Siguiente. Entonces aquí hay un ejemplo de la Clínica Salud La Concepción donde se evidencia que el paciente ingresa por un accidente de tránsito con politraumatismo. En la factura anexa facturan 39.141 consulta ambulatoria de medicina general. Y en la evolución de la atención del paciente se evidencia que ingresa por paramédicos a la institución secundaria al accidente de tránsito. Siguiente. En el plan que le dan en urgencias es la conducta es hospitalización, prestar servicios de ayudas diagnósticas, procedimientos, administración de medicamentos. Al revisar la habilitación en REPS, no se evidencia el servicio de urgencias habilitado. Siguiente. Este es otro ejemplo, igual. Ingresa el paciente trasladado por ambulancia a consulta aparentemente ambulatoria de medicina general, pero los soportes son de urgencias. Siguiente. En este caso, la auditoría, ¿cómo se va a realizar? Si evidenciamos estos casos, se aplicará la glosa 3112 al código 39141 de consulta ambulatoria de medicina general, indicando que lo facturado no corresponde con lo soportado porque se soporta es una atención de urgencias.
En este caso se debe verificar el servicio de urgencias que si está habilitado o no, así no lo estén reclamando. En el caso tal de que esté habilitado, solamente se aplicará la 3112, pero en el caso de que no esté habilitado, todos los servicios derivados de ese servicio de urgencias se van a glosar por justificación. Si la conducta fue imagenología, farmacia, curaciones, estancia, todos esos servicios se van a glosar aclarando en la nota que no están justificados por ser derivados del servicio no habilitado. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a ese criterio? Jenny, Hola Lorena, buenos días. hola Jenny. Espérate, aclaramos porque, bueno, pues lo que el criterio era anterior. Si yo no tengo mi servicio de urgencias habilitado en la IPS y pues por supuesto la entidad me está reclamando un servicio de medicina general, ¿cierto? Que es como el código que nos reclaman siempre por no tener el servicio de urgencias. Pues digamos que el criterio era que se avalaba esa consulta de medicina general, ¿cierto? Y pues si me cobraban derecho de sala de curaciones, si me cobraban pues digamos que lo que derivara digamos de esa consulta, pues se reconocía. O sea, lo que tengo entendido es que se tiene que verificar si mi servicio realmente no está habilitado. Si urgencia sí lo tengo habilitado y me están reclamando un servicio de medicina general, por supuesto ahí sí aplicaré la glosa 3112, ¿es correcto? Siempre en estos casos se va a aplicar la 3112. Lo que me están facturando es una consulta ambulatoria de medicina general y están soportando el servicio de urgencias. En este caso sí aplica la 3112 siempre. Lo adicional, lo que se debe verificar es que el servicio de urgencias esté habilitado. Que si no está habilitado, todos los servicios derivados de ese servicio de urgencias se van a glosar por justificación. Pero ya llevaría la glosa 3112 adicional. ¿Sí me hago Ok, entender? vale. Sí, sí, Vale. gracias. O sea, acá Bueno. el punto, perdón, acá el punto también es reeducar a la institución, a las IPS prestadoras. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la puerta de entrada para estos pacientes politraumatizados derivados de un accidente de tránsito no es consulta externa, ¿sí? Y más si viene remitido de viene trasladado, perdón, por una ambulancia. La puerta de entrada para este tipo de pacientes es el servicio de urgencias. ¿Sí? Entonces, a tu pregunta, que como se estaba haciendo antes, no, ya ahorita pues eso fue, y es un lineamiento que va a salir también dentro del manual que vamos a hacer ajuste. La puerta de entrada de estos pacientes debe ser urgencias y no consulta ambulatoria como tal. Y así también lo dice la 3110, ¿sí? Entonces, sí, estos pacientes, como lo decía Lorena, pues se van a glosar por 3112 porque su no es una consulta ambulatoria, sino debe ser una consulta de urgencias. Y además los servicios que ellos cobran, si ustedes revisan historias clínicas, ustedes no se han dado cuenta, ellos dicen, paciente que ingresa, bueno, por consulta externa, politraumatizado, no sé qué, y derivan ciertos servicios que son exclusivos de urgencias, y aparte dice, paciente queda en observación o en internación. Entonces, por este motivo es que hicimos análisis de estos casos y se tomó esta decisión, ¿sí? Entonces, sí es claro para todos ahora cuál es el nuevo criterio. Sí, señora, muchas gracias. O sea, todo lo que se haga, si a mí me cobran una consulta de medicina general y en ese servicio le hicieron rayos X, le aplicaron medicamentos, le hicieron curaciones, en ese servicio todo se irá glosado. Por justificación, sí, Por señora. justificación, claro que sí, Sí. sí señora. Muchas gracias. Bueno. Siguiente, por favor. Bueno, Perdóname, Diego tiene una pregunta. Carolina, una pregunta. ¿Este paquete, desde qué paquete empieza este criterio? Entiendo que ya tienen paquetes en reproceso, entonces este criterio pues va a ser con el ajuste del manual, pero inicia con, o sea, nuevo paquete, nuevo criterio, porque yo ya entiendo y ya dio
pues las mismas firmas no lo han manifestado, no vamos a volver a reprocesar, pero digamos, a medida que ustedes ya van viendo las reclamaciones con esta casuística, pues de una vez vamos aplicando el criterio. Pero lo que ya auditaron, pues no se va a volver a reprocesar, sino inicia con un nuevo paquete. Pero si dentro del transcurso de la auditoría, o sea, desde hoy, ya ustedes empiezan a ver esta casuística, pues empiezan a aplicar la glosa. Gracias, jefe. Perdón, aclaro una cosita, ¿sí? Para que no nos vayamos a confundir. En el servicio de urgencias no tiene que estar habilitado, solamente por este motivo es que se va a glosar por justificación, solamente por este motivo porque el servicio no esté habilitado. De resto, si vemos la inconsistencia de lo que facturan con lo que prestan, ahí sí debe ir la 3112. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, señora. Vale. Buenos días, y nuevamente. Es que tenemos la mano levantada hace tiempo con el doctor. No sé, Doc, si... Sí, sí, señor. Sí, sigue. ¿Qué pregunta tienes? Vale, bueno, en cuanto a este criterio, la jefe Joana había indicado... sí, Doc Franco. No, qué pena. Señor. Aquí tenía una duda con ese criterio. En el caso, por ejemplo, lo que nos decía un paciente que viene remitido, pero que en la remisión viene con orden de hospitalización, el paciente ingresa directamente a estar hospitalizado, el servicio está habilitado de internación y desde ahí se derivan todos los servicios adicionales en el plan diagnóstico o terapéutico que se determine. ¿Ahí sí sería válido? Sí, señor. Claro, porque es que ya llega con una orden de remisión, ya viene el servicio de referencia contra referencia, que ya tiene un ingreso por hospitalización. Es totalmente diferente a lo que estamos diciendo. En ese caso sí sería válido. Y si es un paciente remitido, no deberían reclamar el consulta de urgencias. Para el caso en el cual el paciente entra por urgencias y digámoslo, ya sea que no lo tenga habilitado o bien deciden reclamar consulta de medicina general, pero el paciente termina hospitalizado, la jefe Joana había dado una indicación que los servicios que se derivaran de esa urgencia, digámoslo, se validarían con el servicio mayor, es decir, se glosaría la urgencia por habilitación, pero los servicios derivados que se hayan hecho incluso durante la urgencia se podrían avalar con servicios mayores como estancia o cirugías. ¿Se mantiene ese criterio? Es que en este caso no están reclamando el servicio de urgencias, por tal motivo no se podría colocar glosa por habilitación. Se va a verificar, es para indicar que lo que se derivó del servicio de urgencias no está habilitado, entonces se va a indicar que no está justificado. Se colocará glosa, pero por justificación. Sí, claro, pero lo que pasa es que la jefe Joana había dicho, si reclaman, o sea, si el paciente termina hospitalizado, termina en cirugía, esos servicios que son derivados de la urgencia inicialmente, pero que pues esos RX, esas curaciones, todos esos servicios se pueden avalar o se pueden arrastrar, por decirlo así, con la estancia o con la cirugía, ¿sí? Porque es un servicio mayor. La pregunta es, ¿se mantendría? O sea, en ese caso solamente glosaríamos la urgencia, ¿cierto? Los demás servicios quedan arrastrados, por decirlo así, con otros servicios mayores. ¿Sí me hago entender? Pero no, la puerta de entrada del paciente es urgencias y urgencias está habilitado. ¿Eso es lo que tú preguntas? No, es precisamente este caso. O sea, si el paciente entra por urgencias Pero, no está habilitado, ¿sí? Yo pero le no puede gloso entrar por urgencias. no puede entrar por urgencias si no está habilitado, pues la IPS no está prestando servicio de urgencias. O sea, Claro, si la IPS no tiene urgencias habilitado, pues como no lo va a prestar. O sea, su puerta de entrada no tiene que ser urgencia. Entraría claro, directamente a lo que tenga habilitado, que sería hospitalización o pero consulta en externa. este caso terminaría glosada toda la cuenta o solamente terminaría glosada la urgencia. Es que ahí es donde no lo comprendí. O sea,
puede que el paciente no tenga el servicio de urgencias, que la IPS no tenga el servicio de urgencias habilitado. El paciente entra por urgencias, cobran la consulta de medicina general o deciden no cobrar urgencias, que muchas veces la IPS decide no cobrar urgencias, pero el paciente termina hospitalizado, termina en cirugía. Hasta el momento el criterio es que se reconoce la hospitalización, se reconoce la cirugía, lo único que no voy a reconocer es urgencias, pero todo el resto de servicios como imágenes, incluso si fueron realizados en urgencias, se podrían avalar por los servicios mayores que son estancia u hospitalización, por justificación, no por habilitación, sino por justificación. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, porque es que eso ya hace parte de la internación. O sea, eso se sigue, se avala. Claro, incluso si fueron realizados en urgencias, ¿no? Que es lo que decía la jefe Joana, o sea, no vamos a mirar lo que es que como fue realizado, la curación fue realizada en urgencias, entonces se la justifica con urgencias, no, o sea, lo que ella decía es, si hay un servicio mayor que la arrastre, pues ya solamente terminaría glosando la urgencia y los demás servicios sí se pueden justificar con los servicios mayores, ¿sí? Claro, porque esos servicios ya harían parte de la atención de la internación, de la hospitalización. Ok, perfecto. Buenos días a todos. Voy a hacer una aclaración porque es importante precisar este tipo de criterio, porque lo que la jefe Joana informaba en las capacitaciones anteriores es lo siguiente. Digamos que nosotros tenemos que hacer un pare del servicio que se presta en urgencias y el servicio que se presta posterior a la orden de hospitalización o per se la hospitalización por sí. ¿Cuál es el punto? Yo voy a glosar por justificación derivado de habilitación lo que sucede a la urgencia. Me explico. Si el paciente ingresa y yo me doy cuenta que ingresa por el servicio de urgencias y le están solicitando un rayos X, le mandan un tramadol, esos servicios, si el servicio de urgencias no está habilitado, se va a glosar por justificación. Es importante que se verifique el soporte y se dé cuenta cuando el paciente se ordena la hospitalización. Como usted bien lo indica, la indicación es que cuando el paciente ya se interne y el paciente ya lo opere, esos servicios se van a habilitar con el servicio macro, en este caso internación o cirugía. Pero es importante verificar qué servicios puntuales se prestaron en la urgencia, qué se derivó de la urgencia, y ese grupo es lo que yo voy a glosar por justificación derivado de un servicio no habilitado, que es la urgencia. Esto no quiere decir que si el paciente termine en cirugía, entonces lo que se prestó en la urgencia, yo lo voy a tomar todo y no lo voy a glosar. No, porque aquí lo que la conducta se está invitando a la entidad es, si usted no tiene habilitado el servicio de urgencias, usted no le puedo reconocer los servicios que usted me ordene derivado de ese servicio de urgencias. No sé si es claro, ese era el concepto que se tenía. Parte después de la internación, cuando yo veo en mi soporte que dice hospitalizar, el paciente lo valora la especialidad y decide operarlo, ese tipo de operación, ese tipo de manejo se habilita o con la internación o se habilita con la especialidad quirúrgica, para que por favor quede esto claro. Vale, sí, es que era precisamente esa la pregunta porque sí lo recuerdo que la jefe Joana lo dijo en la capacitación y la justificación que ella dio, la recuerdo muy claro, es que dijo, es que es demasiado complicado, demasiado complejo empezar a contar jeringas de urgencias contra jeringas de estancia, contra jeringas de cirugía, entonces ese proceso es demasiado complejo y creo que por eso fue que la jefe en algún momento dijo, no, realmente eso es muy complejo de definir, motivo por el cual simplemente arrastren todos los servicios con el servicio mayor. Esto es un poco, creo que distinto, pero bueno, sí, para mí queda totalmente claro. O sea, hay que hacer un pare ahí en urgencias y todo lo que sea urgencias, pues quedaría glosado. Para mí es claro, pero sí recuerdo que la jefe Joana había dicho que este proceso era muy complejo porque tocaba empezar a contar medicamentos y demás cosas. Perfecto, esa es la línea de auditoría que se quiere actualizar y eso es lo que va a estar condensado en el manual número 11. Vale, perfecto. Diego Medina, ¿tienes alguna pregunta? Ya, gracias. Bueno. ¿No hay más preguntas?
Bueno, en cuanto a habilitación, también se realiza una aclaración, es que el servicio de transporte debe estar habilitado. Este servicio también debe estar habilitado según el artículo 2614216 del decreto 780 del 2016. Indica que cuando se trata de transporte realizado por ambulancias, se reconocerá la indemnización a las entidades habilitadas para prestar estos servicios. En caso de que la entidad presente cobro por concepto de un traslado básico, la habilitación podrá realizarse con el código del servicio 1103 según la resolución 3100 del 2019. Si es un transporte asistencial medicalizado, la habilitación se verificará con el servicio 1104 de acuerdo a la resolución 3100. A partir del manual 9, no solamente se debe verificar la habilitación del traslado, sino también de la placa de la ambulancia. De acuerdo. Perdón. La IPS o ambulancia se encuentra, debe estar debidamente habilitada y su capacidad instalada, la placa del móvil, si no corresponde con la registrada en REPS, se debe aplicar la glosa 3304. Esto a partir del manual 9. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Sí, buen día. Buen día. Hola, Miguel Castillo de la de Reclamaciones. Tenemos una pregunta frente a esta validación de la habilitación. Cuando la placa se compara con la capacidad instalada en la institución, ¿debemos validar únicamente que esa placa esté registrada o debemos validar alguna condición adicional de esa placa? Como por ejemplo, si la ambulancia es medicalizada o básica. Lo que señala el manual es claro. El manual dice que tiene que verificarse tanto la actividad como tal procedimiento de transporte, sea básico o medicalizado, y la placa. Cuando usted va a hacer la consulta en el REPS y usted verifica la capacidad instalada, al usted verificar la capacidad instalada de esa ambulancia, pues usted va a indagar si esa ambulancia está o no registrada. Si está registrada, checklist pasa. Ahora usted va a verificar el tipo de transporte que se está facturando. Si es básico, se habilita con básico. Si es medicalizado, se habilita con medicalizado. Cabe hacer la aclaración que el básico se puede habilitar tanto con medicalizado como con el mismo básico. Entonces son dos criterios diferentes que se verifican. Eso está condensado en el manual número 9 y en el manual número 10. Sí, sí, yo sé que es claro, pero pues si tengo dudas, pues tengo que preguntar, ¿sí? Y es específicamente sobre la consulta en la capacidad instalada, ¿sí? En la capacidad instalada sale la placa y sale el tipo de traslado que tiene esa ambulancia, ¿sí? La pregunta concreta es, ¿ese tipo de traslado también lo tengo que validar o no lo tengo que validar? Tienes que ir de la mano, porque si te están facturando un transporte medicalizado y la placa que se está registrando en el medio magnético corresponde a una ambulancia medicalizada, y lo que yo verifico en mis soportes es que es una ambulancia medicalizada, las dos deberían ir de la mano. Ok, gracias. Perfecto. Discúlpame ahí, es decir, en la diapositiva entendí una cosa, pero después entendí otra. En la diapositiva dice que traslado básico va con la 1103 y que medicalizado va con la 1104, pero después escuché que la traslado básico también lo avala 1104. Recordemos que el criterio cuando yo voy a verificar el servicio de transporte es, si yo me están facturando un servicio básico, ¿cierto? La habilitación la puedo hacer con el servicio medicalizado o con el básico, ¿cierto? Pero cuando me están facturando un transporte medicalizado, sí o sí solamente lo puedo habilitar con medicalizado. Esa es la precisión. Perfecto, perfecto. Ya comprendí. Muchas gracias. Vale. Y otra pregunta referente a eso, frente a los históricos de esas placas, ¿nos van a entregar o únicamente nos basamos con lo que esté actualmente en el REPS? Digamos que lo que se ha venido manifestando es que las dos herramientas se toman de ayuda. Es decir, yo consulto mi histórico
y si en el REPS está la información netamente actualizada, pues voy a tomar la información del REPS. Pero en el histórico está toda la información que ustedes requieren. Igual pues también toca mirar a partir de qué fecha ustedes van a verificar la capacidad instalada de la ambulancia. Será a partir obviamente de la auditoría posterior al manual número 9. Entonces, tanto en el histórico que ustedes tienen como en el REPS, se debe hacer la consulta para verificar la habilitación de los servicios. Perdón, ¿cómo estás? Con Diana Garzón. Pero es que resulta que en el histórico no está el número de placa de las ambulancias. O sea, no está la capacidad instalada de las ambulancias, por ende no está el número de placa. Es por esa la pregunta. Entonces, verificas en la página REPS. Nos basamos solo con lo que está actualmente. Sí, si no está en el histórico, la consulta como tal lo hacemos directamente sobre la página REPS, entonces. Sí, la pregunta va encaminada que pues podemos, como son servicios que son prestados anteriormente, entonces puede ser que en este momento esa ambulancia ya no esté registrada en el REPS, y es por ello que se colocaría entonces la glosa por ese motivo nomás. Cuando se presente el caso, me parece importante que lo enviemos y lo verifiquemos porque pues hasta el momento, como tal, se ha verificado, perdón, la capacidad instalada directamente sobre el REPS. Entonces, si ustedes les llega a suscitar algún tipo de cambio o de acuerdo a la fecha de prestación que ustedes tengan, tienen esa ambulancia en particular, el REPS, pero tampoco está habilitada en el histórico o no hay forma cómo identificarlo, por favor lo envían y lo verificamos. Porque prácticamente todo lo que se está haciendo a partir de manual 9 y manual 10, esa información está condensada en el REPS. Y tenemos, digamos, fechas de habilitación a partir del año 1, a partir del año 22. Entonces, es decir, que sí podemos tomar este medio para verificar la capacidad instalada, acotando y digamos que no teniendo en cuenta la fecha de prestación. ¿A qué voy? Que a lo que yo voy a consultar hoy puede tener fecha de apertura para verificación de habilitación de capacidad instalada de tiempos atrás. Entonces, de pronto, considero que cuando no les aparezca ese tipo de información, sí sea importante precisarlo y enviar la pregunta y con mucho gusto nosotros verificamos el concepto. Pero pues como tal, si yo no tengo en el archivo el histórico cómo verificar la capacidad instalada de la ambulancia, voy a hacerlo directamente contra la página REPS. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuamos con el componente financiero. Gracias. Muy buenos días. Quien les habla, Marcela Forero. Por favor, confirman si estamos mirando la presentación y si me escuchan bien. Sí, se escucha bien y se ve. Sí, Marcela. Gracias. Bueno, vamos a hacer unas aclaraciones respecto al componente financiero y en esta hablamos de la reclamación 1389-2102, donde dice: la IPS Razón Social Reclamante Clínica Altos de San Vicente SAS se evidencia la siguiente casuística. Código SOA 39006, honorarios de cirujano, grupo 8. Perfecto. Un momentico. Es que no está saliendo la presentación a lo que te estás diciendo. ¿No? No, quedó solo en el título, aclaración. Sí, del no pasó a la componente siguiente financiero. diapositiva. No pasó a la siguiente. Acá, ya, ahora sí. Y ponlo en modo presentación, por favor. Sí, ya lo coloco como presentación. Claro. Ahora sí. Y si Sí, sigo bajando, ahora sí se van a ver cuando estoy bajando. ¿O tampoco? Ahí está la primera, pero ponlo en modo presentación. Sí, ahí está ya en modo presentación. ¿Ya la estamos mirando? Pero no en modo presentación. No, están todas. Porque no sé cuánto va a revisar. ¿Ahora sí? No, señora. No. Elisa, me hace un favor, ¿me las proyectas, porfa? Gracias.
Ya, Marce, espéranos un segundito. Vale. Ahora sí, gracias. Listo. Entonces, hablamos de la reclamación 1389-2102, donde dice que la IPS razón social reclamante, clínica Altos de San Vicente, SAS, se evidencia la siguiente casuística. Código SOA 39006, honorario cirujano grupo 8, valor unitario facturado 430.000 cantidad 1, valor total facturado 322.500 y en el FURIPS 2 se evidencia la cantidad 1, valor unitario 322.500, valor total 322.500. Para este caso aplicaría glosa 2108 por inconsistencia en el valor unitario en el FURIPS 2 versus la factura física. Bueno, entonces, en respuesta le coloco, o se debe hacer, es que no aplica la glosa, se evidencia misma cantidad en físico versus magnético 1. Ya les doy la indicación en la imagen. Físico versus magnético, no, porfa, no lo devuelvas todavía. Físico versus magnético está igual en cantidad. Los honorarios del cirujano revisando la herramienta al 100% están en 431.100. Los honorarios al cirujano, que es lo que nos están facturando en este momento, una cirugía diferente vía 75%, es de 323.300. La IPS factura por debajo del valor porque están facturando 322.500. Ahora sí, muchas gracias. Entonces, en esta miramos acá precisamente que dice cantidad 1. Y acá me están diciendo que si hay alguna inconsistencia acá. Entonces, este es el valor que nos da el 100% de la cirugía, pero este es el valor del 75% del cual realmente nos están facturando nosotros, que es 322.500. ¿Sí? Entonces, si miramos primero que acá hay una cantidad 1 y que acá me están facturando el valor real. Ahora sí, por favor, la otra. Y acá miramos el magnético ahora. Entonces, acá están la 39006, honorarios de cirujano grupo 8, entonces acá, mire, cantidad 1, pero acá dice el valor unitario, sí, yo sé que le están diciendo, es porque allá vale 400 algo, sí, pero acá lo dejaron con el 75% y acá también, ahí es válido, porque primero no me está, digamos que alterando el valor real de la cirugía, entonces en este caso no aplicamos inconsistencia. Para tener presente, por favor. Siguiente. Y acá, pues estamos mirando ya en el CIECAP, que es igual, miren, 39006, cantidad 1, 322, que es lo que me facturan y lo que me reclaman, y ya. Siguiente. Hice el ejercicio de evidenciar que si nos estén facturando correctamente lo que es, entonces cargué la cirugía, tratamiento de quemaduras, y acá evidencio que al 100% ¿cuánto? Es que me vale el 39006, mírelo acá, en cirujano, y acá en diferente vía, que es lo que me están reclamando realmente, que es al 75. Siguiente. ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que acabo de indicar para seguir con preguntas del XML? ¿No? Bueno, continuamos. Entonces, tengo 8 preguntas sobre el XML, que es como el cambio grande que viene para el tema financiero. Sé que la reunión pasada expliqué el XML, el resumen en la expresión gráfica, pero para poder darle respuesta a las preguntas que vienen, voy a hacer una retroalimentación para tenerlo presente cuando contestemos. Entonces, dice lo siguiente. Recordemos que en la expresión gráfica, cuando damos el CUFE, nos lleva el resumen que es la expresión gráfica de la factura, y en este caso miramos la fecha de emisión, miramos el número de factura, miramos en este caso quién prestó el servicio y a quién se lo vamos a facturar. ¿Sí?
Digamos que ahí es el resumen de lo que necesitamos ver. Siguiente. Acá miramos algunos detalles de servicios, pero si miramos acá están agrupados. ¿Sí? Entonces, por ello es que sí o sí necesitamos la factura física para mirar que esté discriminado cada servicio con los códigos SOAT. Siguiente. Y acá miramos el número de resolución y que por favor tengámoslo claro, que no viene acá el número del prefijo. ¿Sí? Acá no debe, o sea, en la DIAN no hay número de prefijo porque para ellos emiten un formulario que más adelante les indicaré cuál es el número de formulario donde sí viene el prefijo, el número de factura, de dónde a dónde va y el rango con el número de resolución. Y acá, pues, el outsourcing o la interventoría en la parte de tecnológica. Acá el valor y acá nos dicen de dónde a dónde va. Listo. Siguiente. Esta factura sé que también la expliqué la vez pasada, pero es importante no olvidarnos de la resolución que nos rige la factura legal ante Colombia como la parte tributaria, ¿sí? Y en este caso estamos hablando nuevamente de la resolución 165, ¿sí? Recordemos que hay unas partes, ¿cómo le digo yo? Hay unas partes que son fijas que digamos que no son negociables y que las podemos complementar con el XML, que más adelante también les explicaré. Y en este caso de las partes que les decía, debe estar denominadamente como factura de venta, ¿sí? Cuando yo miro esta expresión, cuando yo miro este QR, automáticamente sé que fue una factura electrónica, ¿sí? Debe tener la fecha, pero si no tiene la fecha acá, si no la tuviera, pues podemos complementarla con el XML para no hacer devoluciones injustificadas ante las IPS. Debe tener el nombre y la razón social, ¿cierto? De a quién se le prestó el servicio, debe tener el detalle de los ítems, como se ha venido mirando el tema de código SOAT, porque miramos que en el XML pues no están desglosados, están agrupados. Debe tener el CUFE, pero si no lo trae, pues para eso tenemos el XML y podemos hacerlo con completitud. ¿Debe llevar el número de factura? Sí, claro que sí, porque es que esta factura que ustedes me están cobrando, pues tiene que ser la misma que está en la DIAN. Solo que a veces me dicen, no, pero es que en la DIAN no me viene la resolución con prefijo, pero pues mire hacia la principal arriba, en la parte superior, y sí está con prefijo, ¿sí? Hablamos de un número consecutivo, hablamos del valor total. Y acá, la mayoría, y no lo vamos a glosar por eso, sé que la norma me lo dice claramente que debemos de tener el fabricante o software de proveedor. Pero generalmente, algunas lo traen, algunas no. Para ello lo tengo, devuélvese un momentico, Elisa, porfa. Para ello lo tengo acá. Entonces es un complemento. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces acá hablamos ya, nuevamente ahora nos enfocamos con el tema del CUFE. Y pues que nos dice qué es el CUFE, ¿no? Entonces hablamos de que el CUFE es un código alfanumérico, irrepetible, que se asigna a cada factura electrónica, lo que permite identificar a cada una de ellas sin posibilidad de error y garantizar su autenticidad frente a los servicios que realmente se prestaron y se están legalizando tributariamente ante Colombia y ante la DIAN, ¿sí? Porque muchas veces nos pueden modificar la factura, pero lo legal es lo que está ante la DIAN, lo que esté reportado. Entonces dice, estas son sus funciones. ¿Cuál es la función del CUFE? Validar, acá algo importante que dice, validación de la factura. Permite verificar que la factura no haya sido adulterada o modificada desde su creación. Verificar la autenticidad. Asegura que la factura proviene del emisor y que se indica de la misma. Trazabilidad. Facilita el seguimiento de la factura a lo largo de la cadena de suministro. Integración con la DIAN es necesario para la transmisión de las facturas electrónicas y la Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN. Siguiente. Ahora sí vamos, ya explicando un poquito el tema, vamos a dar respuesta a nosotros mismos frente a las preguntas que me hicieron. Entonces dice acá, si la factura de venta
física no cumple con el requisito legal exigido, esto es, el dato de la resolución DIAN, pero está en el XML, ¿aplica imponer 4403? La respuesta es no. No aplica glosa, se realiza con completitud el dato de la resolución DIAN. Segunda pregunta. Si la factura de venta física no cumple con el requisito legal exigido, esto es, sin dato de rango, de inicio o fin, pero está en el XML, ¿aplica imponer glosa 4403? La respuesta es no, no aplica glosa, se debe de realizar completitud del XML, el rango de autorización e inicio y finalización. Tercera pregunta. Frente a los demás datos tributarios, se debe tener la factura de venta como el número de identificación y razón social de la IPS reclamante, número de identificación y razón social del pagador, en este caso es la ADRES, nombre y número de identificación de la víctima a la que se le prestó el servicio. ¿Se seguirá validando frente a la factura física aportada por la entidad? O si están en los datos de validación del XML, de no estar, ¿se debe aplicar la inconsistencia? La respuesta es sí. Sí se debe aplicar la glosa porque debe ser consistente los datos de la DIAN con la expresión gráfica con la factura, ¿sí? Debe ser el mismo valor, deben de ser los mismos servicios, debe ser también dirigido a la ARES, lo único que ahí no iría, pues obviamente es el código SOAT. Claro que sí. Diego Medina, buenos días, señor. Buenos días, doctora. No, pues no sé si te dejo terminar. Es que hay un caso, pues digámoslo, ya mirando propiamente los XML, notamos que en algunos casos el XML es distinto, es decir, trae un número distinto al de la factura, y en otros casos ni siquiera trae el CUF. Entonces, es una pregunta y pues a la vez es una sugerencia, no sé, es que no sé si la ADRES actualmente está validando que el XML, cuando la IPS hace el proceso de erradicación, que ese XML efectivamente corresponda a la factura, porque sí notamos que hay unos que no corresponden. Y pues de alguna forma dificulta, por decirlo así, o digámoslo, este proceso como se está exponiendo, que nos parece muy transparente y muy bueno, pues no se puede hacer de la manera debida porque el XML, por decirlo así, no cumple o bien no trae el CUF. Entonces, la sugerencia o la pregunta es si se está haciendo ese proceso, pues como para que de alguna manera nos empecemos, por decirlo así, a basar exclusivamente en ese XML, que nos parece súper ese criterio. La segunda pregunta ya sería una manera de pregunta, si el hecho de que el XML no cumpla, ya sea porque es distinta a la factura o porque esté vacío, pues en el momento eso no es motivo de glosa, ¿cierto? Es decir, en ese caso nos basaríamos en lo que dice la factura física y digámoslo, tomaríamos el CUF de la factura física, ¿no? Sí, señor. Es decir, se evaluaría todos los requisitos, ahí sí con respecto a la factura física, por ejemplo, esas fechas, Diana, o sea, todo porque no hay de dónde tomar el dato del XML, ¿cierto? Claro que sí. Cuando yo no tengo un complemento con el XML, pues al 100% me voy con la resolución 765 del 2022 de todos los requisitos 100% al pie de la letra con lo que exige la factura. Porque es nuestra fiel copia de lo que es los servicios que estamos prestando. Vale, perfecto. Gracias por los aportes. Perdón, y con respecto a si la ADRES está trabajando, sí, la ADRES en este momento está haciendo desarrollos tecnológicos para poder utilizar todas estas herramientas tecnológicas que nos sirven para complementar y darle mayor transparencia al proceso de auditoría. Entonces, sí, efectivamente, sí estamos en este desarrollo de poder utilizar muy bien el XML y las demás herramientas que nos puedan servir para darle una mayor integralidad a la auditoría y transparencia a la auditoría. Vale, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por los aportes. Cuarta pregunta. Si el XML tiene datos vacíos que se validan en la auditoría, que se harán en estos casos, bueno, perdón, cuarto, si el XML tiene datos vacíos, que era lo que nos decían anteriormente, que se validan con la auditoría, que se hará en estos casos, ejemplo, si el XML no tiene el CUFE o datos del pagador o número de factura,
Pues acá estamos lo que respondimos anteriormente. Se debe validar con la factura física, ya que el CUFE no permite a la expresión gráfica donde podamos evidenciar que los datos de la factura sí son reales. ¿Listo? Entonces, como respondiendo la pregunta anterior. Quinto, la validación del criterio de la glosa 2108. La información registrada en la factura de venta o documento equivalente es inconsistente con la información registrada en la factura en el medio magnético. ¿Se seguirá realizando sobre la factura física o se debe tomar el XML? En este caso, se debe realizar completitud física y expresión gráfica, siempre y cuando presente los correspondientes códigos SOAT, el valor unitario y el valor total, aclarando que en respuesta a glosa se debe respetar, importante, se deben respetar los tiempos y oportunidades de respuesta a glosa. ¿Sí? En este caso, tenemos que mirar que para respuesta a glosa, tenemos que mirar si es 1 o 2 meses, depende de la norma, y también tenemos que mirar si está dentro de los términos. Completitud sí se puede hacer, hay algunos que no es el 100%, digamos que es un 5%, de acuerdo a lo que se ha revisado, y es que a veces viene el código SOAT en el XML, muy poquitas veces, ¿sí? Pero podríamos estar haciendo una completitud y no devolver injustificadamente esa factura o esa cuenta. Sexto, la validación del criterio de la glosa 4404. La factura no registra los correspondientes códigos SOAT. ¿Se seguirá realizando sobre la factura física o se debe tomar el XML? No, claramente es la factura física. O sea, prima sobre nosotros la factura física. ¿Sí? Porque empezando que la factura física nos lo norman en códigos SOAT que tenemos que en la parte de facturación tenemos que tener los códigos SOAT para poder mirar si la factura cumple con los servicios, los códigos SOAT y poder hacer la consistencia con el medio magnético. Entonces, ahí sí no podemos decirlo. Pero, si en ejemplo, algunos ítems, no, pero es que mire que unos ítems vienen con código SOAT y otros no en la factura, ¿sí? Mira que viene un cuadro temático con códigos CUM si no tiene el código SOAT, pero imagínense que ese código SOAT está en el XML y imagínense que sí está el 19304. Pues ahí estoy haciendo completitud esa y sé que es el mismo servicio. No voy a castigar a la IPS solo por un código, ¿sí? Porque me parece también que está con fecha de emisión, está vigente, está declarado ante la DIAN, fue el código, fue el valor, fue la cantidad. Y precisamente el XML es completitud o algo que nos va a ayudar a lo que le falte a la factura física. ¿Listo? Bueno, nuevamente veo manitas levantadas. No sé si hay alguna pregunta. Buenos días. Sí, doctora. Pues, digamos, este último criterio, sí, por decirlo así, es bastante, digámoslo, pues para nosotros, digámoslo, es decir, complejiza un poco el proceso, ¿no? Que creo que para todos es claro eso, porque claramente, pues hasta el momento la 2108 se venía evaluando exclusivamente contra el PURIP 2, ¿no? Versus factura física. Lo que entendemos entonces es que la 2108, es decir, en caso de que se presente alguna inconsistencia, 2108, podríamos eventualmente entonces, o deberíamos entonces eventualmente ir al XML, buscar si es consistente contra la factura física y por decirlo así, era así una completitud. Lo que pasa es que se vuelve por decirlo así, una completitud de triple variable, ¿no? Y eso pues para nosotros ya es complejo. Entonces sí quisiéramos, o sí quisiera al menos entender, en primer lugar, lo que ocurriría es que solamente iría al XML en caso de que haya de que nazca una glosa 2108, ¿cierto? O sea, esa es como la primera pregunta. O sea, no va a ir al XML en todos los casos, porque en muchas ocasiones los XML vienen, por decirlo así, con algunas inconsistencias o no traen correctamente los códigos. Bueno, hay muchas cosas en los XML que, por decirlo así, pues no son consistentes. La primera pregunta, entonces, solamente vamos al XML en el caso de que se presente una inconsistencia, ¿cierto? Esa es la primera pregunta, ¿sí? Para dar completitud. Listo, la primera. Exacto. Sí, señor. Ahora, la segunda pregunta es, si por ejemplo en la factura física viene una solución salina, qué sé yo, de 500, ¿cierto?
en el XML, en el FURIP 2, viene una de 250. Digo, bueno, ahí hay una 2108, ¿sí? Pero resulta que voy al XML y el XML me da una de 500 otra vez. Entonces lo que digo es, venga, entonces suspendo, es decir, me salto, por decirlo así, lo que está en el FURIP 2 y me iría al XML a validar, a hacer contrastación. O sea, hago de cuenta que el XML está en lugar del FURIP 2, ¿es lo que entendemos ahí? Sí, es válido que, de hecho, que el XML debe ser fiel copia de la factura, ¿no? Y Sí, claro. cuando, exacto, es ser fiel copia de la factura, y ahí debe tener igual, un ejemplo, a veces no sé si les ha pasado, y creo que sí, que dice solución salina y un reguero de cosas y están recortadas y son como 10, y entonces ustedes no alcanzaron a mirar si es de 500 o de 250 o de 100 o de 50 o de 1000. Y resulta que el XML le dice, mire, es de 1000, es de 500. Pues, tengo la evidencia, porque no, porque están recortados, entonces voy a glosarle. No, para eso tengo el XML, para que me ayude a ¿qué? Dar fe y completitud de que sí, eso se facturó correctamente. Perdón, un momentico. Sí. Ay, perdón, qué pena. Es que respecto a lo que acaban de decir, pues yo entendí o sea, o lo que entendemos acá es que el XML es completitud, pero de la factura física, no del FURIPS 2, que son dos cosas totalmente diferentes. Y pues con lo que acaban de decir, pues yo no puedo reemplazarlo el XML con el FURIPS 2. O sea, esos son Totalmente de dos acuerdo. cosas diferentes. Sí. Pero en casos en que, digamos, sí, el XML 100% sí es la factura. O sea, eso sí, de resolución, de CUFE, de rangos y de prefijos y número de facturas, sí. Pero, un ejemplo, si a mí en la factura física me cobran un ítem y ese ítem yo puedo hacer completitud de que está el código SOA, que son muy pocas veces en el XML, yo no lo gloso porque el XML es copia de la factura y adicional es consistente con el medio magnético. Sí, eso está entendido. Sino que es que Diego estaba diciendo contrario, o sea, que iba a reemplazar lo que estaba en el XML, el FURIP 2, y eso no es así. O sea, si hay diferencia con o eso es lo que entendemos nosotros hasta el momento, que si hay diferencia entre FURIP 2 e información de factura física complementada con XML, si no hay diferencia, pues no aplica glosa, pero si la hay, aplica la glosa que corresponde. Sí, claro, es que ese era por decirlo así, mi tema, porque una cosa es completitud o complementación y otra cosa es que haya una inconsistencia propiamente, es decir, que en el medio físico diga solución de 500 y en el medio magnético dice solución de 250, para mí ya ahí habría una inconsistencia más allá de lo que diga el XML, o sea, el XML podría decir 500 o podría decir 250, para mí no es importante porque en últimas ya encontré una inconsistencia. Lo que yo entiendo que este caso está poniendo en la mesa es, venga, si a usted le hace falta un dato, ¿sí? Como por ejemplo la concentración, que hay veces, bueno, es que la solución salina solamente está genérica en el medio, en el FURIP 2, y en el XML usted puede encontrar el dato de si es 500, listo, haga completitud documental, o si la factura física incluso viene sin un código SOAT, haga completitud documental, pero solamente para completar, no para, por decirlo así, para dirimir inconsistencias entre los dos medios, porque pues para mí si entre los dos medios está inconsistente, ya no hay que ir al XML, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí, señor. Sí, señor. Así es. Ven, pero ellos sí quisiera que nos explicaran de pronto si en la factura física, el caso que estás colocando de solución salina dice 250 y en el XML dice solución salina 500. Hay cuál prima y en el magnético dice 500 y en el magnético y en el magnético 2 dice 500. De acuerdo a lo que tú estabas explicando, prima lo que está en la DIAN, que son 500. En ese caso no habría glosa 2108. Eso es lo que queremos, digamos, que nos explique. ¿Qué primas en este caso la 2108? Si lo que está en la factura física, que son esos 250, o lo que está en el XML que dice 500, que es lo que está concordante con el FURIP 2. Bueno, se supone que el XML es fiel copia de la factura, entonces no tendría que haber esas diferencias, porque entonces no es fiel copia de la factura, estuvo modificada la factura.
¿sí? Que generalmente está pasando mucho. Sí, exacto. ¿Sí? Eso es lo que En este caso, es lo que es donde nos pasa. estamos dando cuenta, y por eso en el CUFE decía, eso es un seguimiento para que no me modifiquen la factura, porque muchas veces sí era la misma factura, pero entonces mire que yo le había glosado por solución, pero me pareció fácil, entonces yo la modifiqué. ¿Y por qué me la modificó si usted antes ya me había dejado 500? Eso es lo que nos va a evitar precisamente ese tipo de modificaciones, ¿sí? Ahí debería ser realmente, o sea, la factura de pronto ya para la parte médica, mirar si es de 250 o de 500, pero legalmente lo que está presentado ante la DEA es lo que me están facturando esto en el XML. Yo tendría que darle credibilidad en este momento al XML realmente, a lo que me presentó ante la DEA, porque la factura me la pudieron haber modificado o hubieran podido presentar algo que no tenían que haber facturado en su momento. Pero entonces ahí se complejiza para mí más el proceso, porque entonces ahora nos toca hacer una triple validación. Lo que diga la factura, lo que diga el Infuris 2, lo que diga el XML. Si la factura está consistente con el Furis 2, pero el XML es inconsistente, entonces entiendo, ¿ahí hay glosa 2108? Más allá de que los dos medios iniciales estén consistentes. No es tanto como que revisemos que usted tenga que hacer las 3 revisiones, como está diciendo, triplicándolo. Porque si usted ve que la factura es consistente con el medio magnético, prima la factura en ese caso. Pero si usted ve que la factura no le está dando la seguridad y usted dice, no, venga, es que no alcanzo a ver, no alcanzo a mirar si es de cuánto, qué cantidad, el valor. No, pues de una miremoslo. O sea, no estoy diciendo que lo haga 100% con todas, pero sí es la ayuda para no poder aplicar una glosa injustificada y sabiendo que precisamente el XML es nuestra fiel copia de la factura. No tendría por qué estar sucediendo eso. O sea, es que eso es lo que se quiere evitar a futuro. Si usted me está cobrando a mí 500 pesos, en la factura tiene que ser idéntico, porque es que eso es lo que usted me está facturando ante la DIAN. Entonces, ¿qué me primaría ahí? En caso de duda, siempre va a ser mi mano derecha es el XML. Vale, perfecto. Entonces, para mí se mantienen los dos preceptos que son creo que los que nos van a sentar, por decirlo así, la base de la auditoría. Uno, solamente voy al XML cuando hayan diferencias entre medio físico y magnético. Dos, el XML solamente actúa como completitud documental, más no para subsanar diferencias entre los dos medios. ¿Sí? Digamos que con eso creo que para nosotros quedaría muy claro. Sí, señor. Ok. Igual, cualquier duda que ustedes tengan, de pronto un lineamiento para una IPS o bueno, en sus organizaciones que tengan, con mucho gusto tengo el correo, yo les estaré dando el acompañamiento, respondiendo para de pronto dar el apoyo a la línea técnica en las dudas que ustedes tengan frente a este nuevo proceso que viene. Vale, hay un tema ahí frente a la diapositiva anterior que creo que no sé si, porque en la reunión anterior... Por favor, la devolvemos un momentico. Listo, ahí, señor. No, en la anterior, discúlpame. No, es en la cual se decía que de los requisitos de la factura. ¿Puedes devolver un momento? Arriba, entonces. Bueno, no, sí. Hay casos donde nosotros hemos detectado que en la factura física está impresa unos rangos diarios, por ejemplo, del 12 al 100, ¿cierto? Pero Sí, cuando uno va con el CUFE del XML, consulta ese CUFE, la DIAN da otro rango, ¿sí? Da del 100 a 200. Nosotros, bueno, creo que sino que es que no la vi ahí, por eso sí quiero estar seguro. Para esos casos, es decir, digamos, lo doy toda la credibilidad al XML más allá de lo que esté impreso en la factura, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué sucede? Bueno, de pronto digamos que todos no tenemos conocimiento del tema en el que cuando uno quiere solicitar una ampliación, pueden dejar la misma resolución y pueden, digamos que ¿qué es lo que hace la DIAN? Sobre esa misma resolución generalmente hace una ampliación de numeración, ¿sí? Y por eso es que a veces en las facturas no van a ser consistentes, pero es el mismo CUFE que es el único y fiel e irrepetible de la factura. Entonces sí puede pasar eso. Pero Marcela, acá me están diciendo que esta resolución es igual, pero mire que el número de aquí a acá me dice diferente. Por favor, le vamos a creer, ¿sí? Al XML porque pudieron haber hecho
una ampliación con el formulario que ahorita les voy a explicar, ¿vale? Perfecto, perfecto. Bueno, entendido. Diego, a ti. Gracias. Muchas gracias. Listo, Lisa, por favor, continuamos. Gracias. Entonces, 7. La validación del criterio de la glosa 4406. La IPS en la factura de venta o documento equivalente reportado. Un detalle perdón, me desconcentré. La IPS en la factura de venta o documento equivalente aportada no detalla el o los materiales de osteosíntesis. ¿Se seguirá realizando sobre la factura física o se debe tomar el XML? No. Cuando nos cobran material de osteosíntesis, sí nos toca la factura física, porque en pues sí, ellos tendrán su XML allá y podrán mirarlo. Pero es que el XML muchas veces no me dará exactas las medidas, las dimensiones, todo lo que tenemos que revisar al detalle nosotros, ¿sí? Entonces sí debe de adjuntar la factura física para poder hacer la consistencia de que sí sea las medidas, el valor, cantidad y demás, de lo que le revisamos normalmente. La octava dice, la validación de criterio de la glosa 4012. La factura aportada presenta diferencias a la sumatoria de los ítems en la sumatoria del valor total. ¿Se seguirá realizando sobre la factura física o se debe tomar del XML? En este se debe tomar con lo reportado en la factura, ya que debe ser igual al XML. Si usted me dijo que en la factura eran 10 millones y en el XML deben de haber 10 millones, solo sí o sí cuando se hagan notas débito, que voy a hacer, perdón, notas crédito, que voy a hacer descuentos, pero no me pueden estar cobrando más de lo que no me reportaron ante la DIAN. ¿Listo? Creo que ahí terminamos ya las preguntas de la 1 a la 8. Por favor, continuamos, Elisa. Sí. No sé si antes de continuar con otra partecita que ya nos salimos del XML, ustedes tengan alguna duda o algo por aclarar adicional de lo que ya precisamente tomamos ahorita en nuestra reunión, que me pareció muy bien que se fuera aclarando punto a punto. Alexander tiene la mano levantada, señor. Sí, que quería aclarar, no, qué pena que de pronto sea repetitivo en lo que voy a preguntar, pero es para aclarar porque digamos que la idea era que se estaba trabajando en un proceso de automatización de la glosa 2108, sin embargo aquí, como decía Diego, vuelve un poco complejo el tema. Lo que entiendo es, todas las glosas que presuntamente pueden ser 2108 al comparar el unit 2 contra la factura física, esas presuntas 2108 donde se reflejen inconsistencias, debo compararlas contra el XML, contra el detalle del XML. Es muy posible que esos XML vengan agrupados los servicios como muchas veces pasa. Sin embargo, si vienen agrupados y no es posible evaluar esa consistencia, pues esa inconsistencia queda confirmada. Pero sí, claro que es sí. posible evaluar una consistencia contra el XML que me ayuda a determinar si aplica o no esa inconsistencia, es donde de alguna manera me serviría ese XML, pero partimos de que siempre ese XML, cuando hayan inconsistencias de esas presuntas 2108, debo compararlas con el XML, ¿verdad? Para ayudarme a solucionar temas de inconsistencia en algunos ítems que no pueda y complementarlos con el XML, pero recordemos que prima la factura que debe tener sus correspondientes códigos SOAT, porque no puede ser que toda venga así. Y obviamente eso corresponde al FURIS 12, que hay que respetar porque es algo también normal. Sí, señor. No, claro. Claro. Al punto que voy es que siempre voy a tener, o sea, existe la duda de que posiblemente esa glosa pueda quedar subsanada al revisar el XML. O sea, Sí. en todos los casos donde hayan posibles 2108, debo compararlas finalmente con el XML para solventar esa duda que posiblemente pueda ser solucionada con el XML, ¿verdad? Claro que sí. Hay algo importante que voy a salirme un poquito de contexto y frente a la 2108 es importantísimo tener presente que eso aplica, aplica para
En este caso, miramos y la 2108 aplica precisamente en las nuevas o en respuesta a glosa que estén invocadas la glosa 2108. Recordemos que en respuesta a glosa, si no venía una 2108, en tercera y cuarta entrada, pues no puedo invocar glosas 2108. ¿Sí? Como para que, yo sé que lo tenemos claro, pero digamos es haciendo una pequeña retroalimentación al respecto, y es que la 2108 se invoca o en primera o en respuesta a glosa si ya venía invocada. Más no vamos a invocar ni en tercera ni en cuarta que venga inconsistencia y vamos a aplicar 2108 no, porque tenemos que respetar entre la 1645 que tenemos como única respuesta a glosa lo que ya venía atrás. ¿Listo? Eso es como de modo informativo. Bueno. Seguimos con el radicado 1391-5910. Dice que la factura de venta valor 412.760. Valor en letra 412.760 pesos con 5 centavos. Valor registrado en el FURIPS 2. Entonces, acá miramos que en esta factura me cobraron 412.760. ¿Sí? Y acá en el FURIPS 2 me están diciendo, mire, es que yo le estoy facturando 412.760,5. En este caso aplicamos glosa por mayor valor cobrado de los 0,5 centavos. O por lo contrario se debe tener en cuenta el valor que coincida. Pues en este caso podemos hacer la reliquidación. ¿Sí? No le vamos a, pues sí le colocamos la glosa 4309 de 0,5 centavos y quedaría así. La reclamación presenta mayor valor cobrado en procedimiento de actividad. En este caso es el transporte primario. Se reconoce el valor de y se coloca el número de factura y ya. Y la reliquidamos. Y no vamos, si se invoca, pero por los 5, pero igual estamos reliquidando. Siguiente, por favor. Este es el caso que me están diciendo, mire, yo le estoy facturando acá o yo le estoy cobrando a usted. Es que es algo por defecto del sistema en el medio magnético, pero acá le dicen, yo le estoy cobrando a usted 413.000, lo que es 760. Siguiente. Y acá es la diferencia. Marcela, no se te escucha. Estás hablando. Ay, ¿en serio? ¿Desde dónde no me escuchan? Porque yo explicando todo y no. ¿Desde dónde? Por favor, me dicen. ¿Desde ahí? ¿O ya? Sí, ¿O desde la glosa? ¿O desde del acá? anterior. Empieza desde Del el anterior. Ah, se me No bloqueó. importa. Listo. Porfa. ¿Me devuelve, Lisa, porfa? Gracias. Entonces, lo que le decíamos acá es que esto es lo que realmente me están facturando. Me están cobrando, no me están cobrando los 5 centavos, me están cobrando menos. Entonces, acá le voy a pagar, por eso le voy a reliquidar. Ahora sí pasamos al otro. Acá me dicen, mire, es que por defecto el sistema generalmente toma pues, los centavos acá, pero me están cobrando los 412.760, sigamos. Y acá, de hecho, mira aquí es la fiel copia, mire, acá en esta parte me dicen que sí me están cobrando el 0,5, pero la factura, dije, no, venga, yo le facturo menos 5, pero ellos ante la DIAN dijeron, mire, es que yo realmente tiene que ser más el 5 pesos. ¿Sí? Siguiente. Esta reclamación tiene la 13871208. Y entonces acá me están diciendo que si aplicamos la glosa. Recordemos que la indicación sí es que cuando es único ítem de un medicamento, por ejemplo, la solución, nosotros no la vamos a aplicar glosa cuando es uno, pero cuando son dos sí, porque no sabemos cuál de los dos, ¿cierto? Cuando miramos, en este caso me dicen, mire, es que usted me está cobrando acá electrolitos y combinaciones y soluciones inyectables, uno. Pero miramos en el INVIMA y es igual, que adicional se consultó con el químico, ¿sí? Entonces me dijo, sí, es el mismo lactato de Ringer, ¿sí? Entonces, hay cantidad 1,
cantidad 1, ahí que no se aplica glosa por ser único ítem, pues no se va a indicar que se va a indicar el volumen y la concentración, ¿sí? ¿Por qué? Porque es único acá. Siguiente. Diego acá tiene en la mano esta- levantada, no sé si quiere preguntar Diego, algo al respecto. señor. Gracias, doctora. Sí, ¿puedes devolverte un momentico a la anterior diapositiva? No, a la anterior, es que ahí había una pregunta, era porque el valor en letras era distinto, no, a la anterior. El valor en letras era distinto, no, a la anterior. Aquí, la siguiente, la foto de la factura física, esa. Es que la pregunta era porque el valor en letras es distinto al valor en números, entonces en primera instancia nosotros decíamos, bueno, es que ahí posiblemente podría haber una 4403 porque no está cumpliéndome, por decirlo así, el precepto de que el valor pues debe reflejar la sumatoria de los ítems, ¿cierto? Y entonces si tú te fijas ahí en el valor en letras dice 412.760 con 5 centavos, lo cual es distinto al valor en números. Entonces, también la pregunta iba por eso, o sea, ¿se debería ahí aplicar una glosa por requisitos legales de factura? No aplica, no aplica. No aplica y adicional lo hacemos, bueno, ¿sabes por qué? Mire que en el XML nos colocaron los 5, ¿sí? Los 5 centavos, que es lo mismo que ellos colocaron en letra, ¿sí? O sea, antes de la DIAN fue transparente lo que ellos colocaron ahí, pero ellos nos cobraron solamente, o sea, modificaron o el sistema para ellos sí les parametrizó y lo dejaron con los 412.760. Entonces, en este caso, no aplicaríamos la glosa, ¿no? Vale, perfecto. O sea, no aplicaría Gracias. los legales, pero sí, pues la reliquidación, que esa sí ya sabemos que se aplica, ¿no? Sí, sí, señor. Y la Vale. cancelamos y está para el pago. Gracias. Ok, perfecto. Listo, Elisa. Siguiente. Listo. En esta hablamos de que acá sí aplica la glosa. Mira, para esta nos cobran acá cantidad 2 de electrolitos, que es la misma arma, pero es que acá me cobran 2. Y recuerde que la norma, bueno, la regla, de acuerdo al manual, dice es 1. Si me cobran 1, bien. Si no, no sé cuál de los dos me están cobrando, porque acá me hubieran podido cobrar uno de 500 y uno de 1000 y pueden costar lo mismo. Sí, podría ser. Entonces, sí, acá en esto sí aplica glosa, debe ser más de un ítem, se debe indicar el volumen y la concentración. Acá sí, cuando son más de 2 ítems. Eso sí ya se ha venido manejando normalmente, entonces ese criterio sí no se ha cambiado. Siguiente. Acá no aplica glosa porque es único ítem de la dioxina, de la dipirona, ¿sí? Es igual, entonces acá dice, no aplica glosa por ser único ítem. Si facturan más de un ítem, sí debe indicar el volumen y la concentración. Entonces es uno de dipirona y uno de dioxina, entonces no aplicamos 2108. Siguiente. Bueno, hasta acá viene el componente médico. No sé qué preguntas surjan. Financiero. Pues igual, Financiero. perdón, componente financiero, no sé qué preguntas surjan. Igual se trataron de responder en su momento, como para no haber al final congestionado tanta pregunta. Señor Diego. Una pregunta acá. En respuesta a glosa, es decir, este criterio del XML que ahora pues va a primar porque está haciendo la validación de los requisitos legales de factura, nos parece excelente. La pregunta es, ¿ese criterio también avalaría, por ejemplo, respuestas a glosa que fueron glosadas por 4403 en un principio y que, pues, decirlo así, no cumplían ese requisito en un momento, pero pues actualmente al entrar a respuesta a glosa, digamos lo que ya aplicamos este criterio, ¿las avalaría? Bueno, jefe, ahí sí necesito que porfa miremos el tema porque digamos que si se aplicó esa glosa 4403 y ellos inicialmente juiciosos ingresaron su XML y nosotros no hicimos eso completitud, que realmente sí tocaba hacerlo. En ese caso, se está colocando unas glosas injustificadas, se está castigando a la IPS. O sea, la pregunta es si se levanta esa glosa. En Sí, respuesta a glosa, ¿sí? Depende, porque sí. Para respuesta a glosa.
Sí, jefe, pero es que ahí depende porque pueden habernos casos que nosotros ya se colocaron 4106 y ese caso estaba escalado. Entonces, primera 4403, segunda 4403 reiterada y en la tercera una 4106 reiterada y entonces en la cuarta ellos dicen, no, mire el XML, ustedes tienen la culpa, no miraron el XML, es un ejemplo. Entonces, en ese caso. Pero tiene la 4106. Exacto, exacto, eso es lo que estamos esperando de respuesta. Sí, esa sí la estamos, ante esa sí todavía no tenemos la respuesta porque la estamos consultando en la mesa técnica de los expertos, entonces esa sí de pronto el viernes ya tendríamos la respuesta, pero si no tiene una 4106 y en respuesta a los decíamos que podemos hacer esto, pues es una glosa que se va a levantar. Sí, señor, así es. Vale, perfecto, muchas gracias. Les quedo debiendo Gracias, sí Diego. cuando tiene 4106, porque esa sí está en consulta pues por la mesa técnica. Ok, perfecto, muchas gracias, doctora. Quedamos entonces atentos al concepto. Sí. Bueno, Gracias, si no hay, Diego. ¿hay alguna otra pregunta? Sí, de calidad. Bueno. Señor. Hola, doctora. Era básicamente lo que estaba preguntando el compañero, que si nos surgía esa duda también en Conaudit, porque tenemos algunas entidades que hasta la semana pasada se les venía glosando por el tema del prefijo. Entonces les veníamos colocando 4403 y esas entidades se han comportado así pues durante la ejecución del contrato. Entonces se les ha reiterado la glosa y se les ha aplicado 4106. Y pues ahí ya nos surgió también esa duda, ¿cómo vamos a proceder si ya hay esa entidad completa, que es una de ambulancias, bueno, como dos, creo, de ambulancias que tenemos, que siempre se les glosó por prefijo? Entonces, pero pues ya quedamos atentos a la respuesta que nos den más adelante, cómo proceder con esas que ya les aplicamos 4106. Sí, señora. Gracias. Sí, o sea, nosotros Sí, entendemos señora. eso y por eso es una prioridad. O sea, yo creo que en el transcurso de hoy, a más tardar el lunes, ya estaremos dando la directriz con Paola. Ya les estará comunicando, porque sí, o sea, el punto es por lo que ya tiene la 4106. Vale, Pero doctor. como dice Marcelo, pues era una cosa injustificada y más aún ahorita con estos criterios que estamos implementando. Sí, señora, mil gracias. Entonces quedamos Bueno. muy atentos. Miller. Miller. Y nosotros hicimos una pregunta frente a la glosa 2110. La hicimos el miércoles. Sí, señor, está pendiente de algo que estoy revisando, el tema de norma para pasarles. Ya la vi, donde me dicen, por favor, dígame que los dispositivos médicos si están clasificados en sumas, jeringas, gasas y catéteres. Sí, sí lo dice en la parte del INVIMA. Estoy normándolo para poder darles exacta la información y verídica frente a la norma que lo indica. Estamos pendientes de esa respuesta también. Esa respuesta, más o menos, cuando recibiremos respuestas, ¿El lunes? ya estamos terminando el directorio. El lunes. Pues, vale, muchas gracias. Yo la devuelvo al correo. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Alexander, señor. Sí, quería preguntar si pudieron revisar lo de la resolución 2275 en cuanto al término del XML, si eso aplica aquí o no aplica, porque sí genera como una duda respecto a los términos de extemporaneidad que podrían darse, ¿no? Es que en esa normativa pues refiere que el XML cuenta con 22 días para hacer la radicación, 22 días hábiles, si no debe anularse ese XML, si no se radica. Entonces, y obviamente pues en este proceso hay 18 meses para presentar la reclamación. Entonces ahí es donde pues me generó la duda y quería, pues la vez pasada lo comenté, no sé, pero mirarlo. Sí, sí, me acuerdo de la pregunta, o sea, para la DIAN, cuando se presta, digamos que para la DIAN tienen hasta 72 horas, ¿sí? Y se da por hecho que sí se hizo ya la venta para la DIAN. Ahí lo que tendríamos que entrar a validar con la jefe, también colocando en mesa técnica, es si ellos pasó el tiempo y no radicaron eso, que eso debería de haberse radicado y lo radicaron después porque se confiaron de que tenían un ejemplo de 18 meses frente a la norma que lo respalda. ¿Qué pasaría ante la DIAN? Pues digamos que la DIAN lo recibe,
no va a haber inconveniente. El tema del que se me habla antes de los tiempos, si es a partir de lo que registre en el XML o frente a la factura. Esa pregunta, con mucho gusto, se la respondo el día viernes. Vale, muchas gracias. A usted por la pregunta. Jefe, creo que no tengo más preguntas. Creo que ya no tenemos más preguntas. Les damos las gracias por la asistencia, participación y pues continuamos fortaleciendo el proceso y todas estas dudas que ustedes tienen, estas preguntas nos ayudan a eso. Entonces, pues reiterarles que hasta el miércoles en la tarde estamos recibiendo estas preguntas para poder ser resueltas el día viernes. Entonces, damos las gracias a todos, que tengan un feliz día. Wilson, creo que tienes... Wilson, levantaste la mano. Sí, muchas gracias. Gracias solamente por toda la retroalimentación que nos han dado, pero sí quisiera pedir una ayuda. La grabación. No tenemos la grabación de la vez pasada y pues eso también es que con todo esto nos ayuda a revisar criterios. Pues, si nos la pueden compartir, les agradecemos. Tanto la grabación como la... Wilson, con la jefe de Soledad, yo ya les envié el correo en el link donde podemos consultar internamente nosotros las grabaciones. Listo, gracias, muy amable. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien. Feliz día para todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.